Carolina Pantoja Gámez y lograr sobre la ampliación de capital y las políticas de dividendos. Pertenezco al grupo 10, 60, 11, 27. Primero que todo vamos a hablar de qué es capital. Pues capital es el recurso que tiene la empresa para poder hacer frente a todo aquello que va a utilizar para poder realizar su actividad económica. Esto quiere decir que el capital puede ser propio mediante obtención de préstamos o aporte de los mismos socios al momento de constituir la empresa. ¿Qué es la ampliación de capital? No es más que una operación financiera que permite que las empresas puedan aumentar sus recursos para financiar nuevos proyectos o reducir algunas deudas. Puede llevarse a cabo emitiendo acciones, aumentando el valor nominal de la acción existente o cargando beneficios no distribuidos para la empresa. ¿Cuáles son los tipos de capitales? Según el grado de la liquidez está el capital social, que no es más que el aporte que hace cada uno de los socios. El capital circulante, que se utiliza financieramente para las operaciones diarias de la empresa, es decir, el que mantiene las operaciones de la empresa diariamente en su prestación de servicio o oferencia de productos. Capital fijo, que está destinado a la inversión de activos a largo plazo. Esto quiere decir que son las inversiones que se hacen a plazo largo y se reinvierten nuevamente. Capital humano no es más aquello que las personas que están involucradas directamente en la operación y que mantienen financiera la empresa. Importancia del capital en las empresas. ¿Qué es el capital? Como sabemos, el capital pues esencialmente viene siendo lo que mueve la empresa, lo que la mantiene. Es una operación que permite que diariamente se mueva. El capital viene siendo la parte fundamental de la empresa. Esto quiere decir que si no existe capital, no puede haber el inicio de la empresa, pues esta debe mantener inicialmente lo que son los costos fijos para poder generar en un futuro lo que son las ganancias o las utilidades. También se podía hacer referencias a poder suplir unos gastos que tendría dificultades para poder crecer. Esto quiere decir que el capital debe sobrepasar todos los gastos internos que la empresa tenga, obviamente para poderse mantener en el mercado. Y esto sin que perjudique su imagen ante los stakeholders. Los stakeholders pues son prácticamente los que están pendientes de cómo se mueve la empresa, por decirlo así, en la bolsa de valores y para ver si se puede invertir o no en la empresa. Esta es la imagen de la empresa ante el mercado. Capital por emisiones de nuevas acciones. ¿Esto qué quiere decir? Frecuentemente las empresas que tienen capital en la bolsa, ellas pueden emitir acciones, pero ojo, esto depende de unos tipos de acuerdos que se establezcan internamente con los accionistas. Esto no quiere decir que cada persona cada vez que quiera puede emitir una acción, no, esto tiene unos ciertos procesos y parámetros que se deben seguir para poder hacerlo. Sin embargo, la emisión de nuevas acciones son generalmente un nuevo título valor nominal que se le da a la empresa. El número de acciones nuevas emitidas depende del capital social previo a la cantidad que se requiere aumentar. Esto quiere decir que la acción nueva que se va a emitir debe ser un poquito con el valor más costosa que la acción que actualmente se encuentra en la bolsa. Ampliación del capital en el aumento del valor nominal de las acciones existentes. Incrementar el valor nominal de las acciones existentes sin la necesidad de emitir emisiones nuevas. ¿Qué consigue con esto las personas? Que de una u otra forma el capital social se incremente sin que se vea afectado el número de acciones. Es decir, no se subdividan más de lo que están las acciones divididas. Es importante tener en cuenta que el aumento del valor nominal no suele reflejar el valor verdadero de las acciones. Este es un punto favorable en ese aspecto, cuando se quiere hacer la ampliación de capital. La ampliación de capital a cargo de beneficios no distribuidos de la empresa. Otra manera de poder ampliar el capital de la empresa es a través de beneficios no distribuidos de la empresa. Eso quiere decir que los beneficios acumulados se destinan a aumentar el capital social, es decir, el de los socios. Esta opción es útil para la empresa que tiene beneficios acumulados y no emite nuevas acciones en la bolsa y aumenta el valor de las existentes. ¿Eso qué quiere decir? A medida que mis acciones aumentan valor en la bolsa, ese retorno yo simplemente lo voy como acumulando, por decirlo de alguna manera, y esa acumulación de valor me permite que las acciones que están ya circulando aumenten de valor. Ampliación del capital no dinerario o mediante compensación de créditos. Esa es otra forma de hacer ampliación de capital.
Proceso de ampliación de capital. ¿Cuál es el proceso para poder ampliar el capital? Bueno, dentro de los tantos que existen hay que tener en cuenta que esto depende de la actividad económica de la empresa. Segundo, el mercado donde se desarrolle. Y tercero, que tenga obviamente acciones en la bolsa. O independientemente de esto, se hacen unos tipos de acuerdos para poder hacer este tipo de ampliación de capital. Ojo, los socios toman decisiones de acuerdo a la participación que tienen dentro de las empresas. Esto quiere decir que no hay socio mayoritario, sino que todos deben tener el voto de confianza para poder iniciar el proceso de ampliación de capital. De acuerdo con esto, la Junta de los Socios y las modificaciones de los estatutos son los siguientes. Se reúne la Junta de Socios, acuerdan la propuesta, realizan la modificación de los estatutos sociales y amplían el capital para no realizarlo sin acuerdo previo de los socios. Como les expliqué, esto es de mutuo acuerdo, no solamente una sola persona puede tomar la decisión. La valoración pre-money y primas de ausención en la ronda de la financiación. Es necesario establecer el valor de la nómina, de la acción que se va a emitir. Ojo, sin que perjudique las acciones que ya están existentes en la bolsa. Cada persona que va a tomar la decisión de emitir las nuevas acciones deben establecerlo de manera participativa en rondas que deben obviamente pagar un precio mayor por la acción que está ya en proceso de circulación, independiente del valor que tuvo la acción antigua que ya está en circulación dentro de la bolsa. Esto con el fin de evitar efectos dilución. Proceso de ampliación de capital. El efecto en los socios existentes. ¿Qué pasa cuando se empieza el proceso de ampliación de capital? Bueno, uno, afecta a los socios que ya existen. Es importante que se tenga en cuenta que la ampliación de los socios existentes no se vea afectada, es decir, el porcentaje que ellos reciban no se vea disminuido por las nuevas acciones que se vayan a emitir. Ojo con eso. Segundo, el porcentaje de la empresa, de la propiedad de la empresa, para ellos tampoco puede disminuir. Esa es otra recomendación que se hace al momento de tomar en cuenta la decisión de ampliación para poder hacer la ampliación del capital. Segundo, existe un tipo de investigación para ver si se puede invertir o no, o cuáles son los beneficios o los contras de poder hacer la emisión de las acciones. Antes de invertir el capital es necesario investigar previamente que la empresa tenga una situación financiera mínimo estable. Obviamente en pérdida obviamente no se puede tomar la decisión. Segundo, que las expectativas de crecimiento en el futuro de dicha empresa obviamente estén reflejadas de una u otra forma en el mercado. Segundo, que esté minimizados los riesgos más pequeños en lo posible para que el inversionista no pierda al momento de invertir. Ventajas de suscribir los accionistas antiguos. Bueno, esto quiere decir que la ampliación del capital de los antiguos accionistas tienen derecho a la suscripción preferente, es decir, es recomendable que al momento de abrir el proceso de ampliación de emisión de acciones, los primeros que tengan la oportunidad de comprarlas sean los accionistas antiguos, o sea, los que están ya dentro vinculados en la empresa. Esa es la primera opción. Si en este caso no se da, obviamente se pone, por decirlo de alguna manera, externa para que entre personas externas a la empresa y de otra forma pues adquieran las acciones que se están emitiendo en este valor. Ojo, siempre se debe, en este momento siempre se debe salvaguardar obviamente a los accionistas antiguos que tienen, por decirlo de alguna manera, han venido pues de una u otra forma apoyando a la empresa durante todo el proceso. Establecimiento de los precios nuevos. Ojo, las acciones que se vayan a emitir para establecer los precios depende de obviamente una toma de decisiones donde se investiga el mercado, cómo afecta a los accionistas antiguos, cómo afecta a la acción del capital y cómo aumenta el valor de la empresa. Tipos de ampliación de capital. Existen diferentes tipos de ampliación de capital. Dentro de uno encontramos el capital por aportantes de dinero. Obviamente, como su nombre lo indica, pues es el valor que en especie no, el valor monetario que aporta cada uno de los socios al fondo para que esto de una u otra manera se mantenga el valor de las acciones. Y también generan nuevos proyectos donde se puedan invertir y ampliar, por decirlo así, ampliar como las fuentes de ingreso para la empresa y genere solvencia para la empresa. Ampliación de capital no dinerada o aportaciones de recursos propios. También es posible ampliar el capital sin el dinero en efectivo, mediante la aportación de recursos propios. Esto quiere decir que no necesariamente si tengo dinero puedo obviamente generar
poseer un activo, pues lo puedo ceder a la empresa. Si no tengo un activo, no tengo dinero, puedo ceder lo que es mi propiedad intelectual, o sea, es decir, mis conocimientos como tal dentro de la empresa. Y también hace parte de, obviamente, el capital de los accionistas. Los recursos aportados, pues cada uno depende del momento de la creación de la empresa, cómo está constituida, los valores que van a tener cada una de participación y el aporte que cada uno está teniendo, obviamente, en el momento de la constitución de la empresa. Otro tipo de ampliación de capital es mediante la compensación de la deuda. Esto quiere decir que si un accionista tiene una deuda pendiente con la empresa, puede liquidarla mediante la conversión de la deuda de nuevas acciones. Esta opción puede resultar interesante para aquellos accionistas que no tienen recursos para aportar, obviamente, el dinero fresco, pero sí activos que permitan cancelar sus deudas pendientes. Como lo dije anteriormente, si tú no tienes el dinero, tienes una deuda, pues la puedes saldar con un activo que también se convierte de una u otra manera en un bien que beneficia a la empresa para seguir creciendo. Políticas de dividendos. Las políticas de dividendos no son más que las que se establecen actualmente, son una parte fundamental dentro de las empresas que determinan las empresas para poder de una u otra manera financiar el crecimiento de las empresas. Es decir, como los flujos de caja acumulados con la compensación de las accionistas. Las políticas de dividendos son una parte fundamental hoy en día en las finanzas de cada una de las empresas. Cuando una empresa tiene ganancias, el producto de su actividad, esta ganancia se acumula en el balance, lo que quiere significar que es una forma evidente de mostrar que las políticas que están establecidas en la empresa funcionan o no de acuerdo a lo que se estableció. La relación entre las políticas de dividendos y el valor de la acción. Adoptan políticas de dividendos concretas. Cuando se establecen las políticas de dividendos dentro de la empresa, estas tienen un fin o un objetivo que se deben cumplir y llevar a cabalidad. Cuando esto no se esté dando, se deben tomar acciones correctivas de una u otra manera para que se llegue a los objetivos realmente planteados desde el principio. Para eso se establecen las políticas de dividendos. Es similar al caso de repartir las vías nuevas de participación con un valor total de la compañía de dilución entre el mayor valor de número de títulos. Una empresa debe repartir sus dividendos mejor dicho, en un porcentaje muy bajo de dividendos sobre el beneficio que acabará valiendo más en la bolsa, ya que el reparto de dividendos se descuenta del precio de la acción. Por último, tenemos que las políticas de dividendos se consisten en unos montos de dividendos por acciones que se paguen constante y no reflejan en la variación de las ganancias a corto plazo, que puede tener una empresa significativamente en un trimestre determinado de la compañía. Tienen fluctuaciones, obviamente eso depende del valor como se encuentra la bolsa en el momento de emitir las acciones, siendo este tipo de políticas de dividendos una de las más comunes en todo el mundo. La relación del pago de dividendo constante consiste en que determinado porcentaje de consta de tus ganancias se reparte en tus dividendos. Es decir, un porcentaje de mis ganancias yo lo reparto en los dividendos, otro porcentaje se queda acumulado para seguir generando más ganancias dentro de mi bolsa. Las políticas de dividendos residuales, pues básicamente es el reparto que aquellos de fondos que disponen luego de que se financien todos los proyectos y se vea la inversión en el BAN positivo, siempre y cuando el BAN sea positivo, se hace el reparto de los dividendos.